Saludamos a Miguel Momovela. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Miguel, ¿qué te parecen estos últimos mensajes que decía Marta de lo que está diciendo Jerome Powell y, como decíamos, ese cruce de mensajes que hemos visto hoy tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal? Sin duda, hemos visto un mensaje contundente, algo que por otra parte era necesario. Ya estábamos en la situación, ¿no?, de pensar o tener que asumir que había que subir tipos, y la duda era pues, de qué forma se iba a hacer, cómo de escalonado iba a ser y cómo pues, se iba, digamos, a organizar, ¿no?, para que el impacto fuera gradual y, dentro de lo que cabe, pues no fuera pues negativo, ¿no?, para la economía. Y es básicamente lo que ha dado a entender, ¿no?, en este discurso, y seguramente lo que debe entender en discursos posteriores. Como bien indicas, Miguel, todavía no ha sido capaz de cuantificar exactamente Jerome Powell el impacto de la guerra en Ucrania. Estamos viendo cómo distintas empresas sí están empezando ya a sufrir el impacto. Las semanas anteriores hablábamos de esa fuga de empresas extranjeras que estaban interrumpiendo sus servicios, actividades en el mercado ruso, y también cómo Rusia ha cargado contra algunas compañías. En concreto, por ejemplo, veíamos cómo cargaba contra la matriz de Facebook, Meta, al cambiar esa política de odio, de mensajes de odio en redes sociales. La última hora nos lleva al nuevo revés de Rusia hacia estos gigantes tecnológicos, porque un tribunal ruso ha vetado ya a Facebook e Instagram, ambas de la matriz Meta, en su país con efecto inmediato, porque las considera organizaciones extremistas. Esto por un lado del impacto. Luego, por otro, tenemos como otras empresas europeas también están tomando algunas medidas. Es el caso, por ejemplo, de la filial británica de Gazprom, porque lo último que hemos conocido es que Reino Unido en estos instantes también está planteándose interrumpir ya finalmente el servicio de la filial. Dice que podría intervenir la filial británica de Gazprom, por tanto podría dirigir temporalmente esta rama británica en medio de esas nuevas tensiones. ¿Cómo estás observando todas estas noticias que vamos conociendo del impacto en el lado empresarial? Ya sabemos que pues este tipo de noticias, donde más impacto suelen tener, por una parte, es en el intradía, es decir, los días en los que conocemos noticias como esta, teniendo en cuenta también que son compañías que pues ahora mismo, por la naturaleza que tiene cada una de ellas, están en el punto de mira. Gazprom por motivos obvios, ¿verdad?, la compañía logística, y por otra parte Facebook, bueno, Meta, también pues obviamente por la repercusión y la relevancia que tiene, ¿no?, en bolsa americana, en ese sector tecnológico. Pues son compañías que están ahora mismo o son muy vulnerables a este tipo de noticias. Es decir, ahí es en el intradía, sobre todo a la apertura del mercado americano, en el caso de Facebook, donde se pueden observar, incluso ya en preapertura, movimientos que no en todos los casos benefician. Pero, una vez más, al final, donde se ve esto mejor, o donde se ve este impacto mejor, es en el medio-largo plazo, que es donde las empresas rinden cuentas ante el inversor y dan esos resultados empresariales. Miguel, ¿cómo estás viendo la evolución de los precios del petróleo hoy de nuevo al alza, con ese crudo Brent que se coloca ampliamente por encima de los $114 el barril, subidas del 6% durante toda la jornada? ¿Qué perspectiva podemos tener para los precios del petróleo, teniendo en cuenta que de momento no hay acercamiento realmente entre las posturas de Rusia y Ucrania? Lo que observamos sobre todo es que es precisamente esa inestabilidad, ¿no?, esa ausencia de acuerdo. No sabemos todavía cuál va a ser el final, ¿no? No se ve la luz al final del túnel, como le podría decir, en ese conflicto entre Rusia y Ucrania, y eso es lo que está, digamos, moviendo el precio del crudo. No olvidemos que lo ha hecho en las dos direcciones. La semana pasada lo hacía caer, casi tocando la frontera de los $100, tanto en el Brent como en el WTI, casi incluso a la baja, y esta semana volviendo a subir hacia niveles de precios de hace semana y media. Con lo cual, esa inestabilidad ahora lo que nos está, digamos, haciendo ver es cómo el precio del crudo vuelve a subir, y quizá serían, quizá en un segundo plano, los datos de inventario los que podrían modificar, ¿no?, esa turbulencia entre oferta y demanda que vemos ahora. Nos quedamos con ese pronóstico. Miguel Momovela, como siempre, gracias. Hasta mañana. Gracias a vosotras. Un abrazo.